Pasé 23 años de mi vida viviendo según mi mente, según nuestras ideas basadas en el miedo. Y básicamente mis decisiones estaban siempre conducidas a más situaciones de miedo, a más situaciones de vergüenza, a más situaciones de pobreza, de enfermedad, de aprobación externa, de depresión, de ansiedad, de estrés, de preocupación. Pasé 23 años viviendo una vida inconsciente, es decir, no había ningún tipo de observador de mis pensamientos, sin saber que la vida es literalmente una manifestación de lo que tú estás pensando y creyendo. Lo que ves reflejado afuera es un exacto reflejo de tu mente. Y la mayoría de las personas pasamos casi toda nuestra vida siendo, o más bien permitimos que nuestra mente nos controle y nunca podemos seguir la guía de nuestra alma, que es realmente lo que nos va a llevar a nuestro mayor bienestar. Y es normal porque no nos han enseñado a escuchar la voz de nuestra alma, no nos han enseñado a manejar nuestra mente, y básicamente las vidas de la mayoría de las personas son simplemente reflejos aleatorios porque no hay ningún control de la mente. Entonces, mi historia es básicamente viví siempre buscando aprobación de los demás. Viví siempre tomando decisiones basadas en el miedo, basadas en mis pensamientos de ansiedad, y eso producía un efecto de bola de nieve que seguía trayendo experiencias y situaciones y personas que reflejaban mi falta de confianza conmigo mismo, mi falta de amor propio, mi falta de aceptación, y siempre buscando aceptación externa, que las personas me dijeran tú eres válido para ser amado, siempre estando buscando el control afuera, siempre tratando de mantener, digamos, que el poco dinero que tenía porque pensaba que siempre me iba a faltar, y todo eso fue porque yo no sabía controlar mi mente. Entonces en este video te voy a contar la mejor herramienta que desde mi experiencia me ha funcionado para empezar a manejar la mente, nuestro elemento primordial para crear nuestra realidad, y cómo salir de esos estados de reacción que siempre parece que no pudiera salir, como tenía una emoción y simplemente reaccionaba, y después era víctima de mis propias decisiones. Cuando estaba con rabia, actuaba con rabia y bueno, tenía una reacción y la emoción era tan fuerte y yo no sabía ni siquiera cómo controlarla, que tomaba la acción basada en esa emoción y bueno, tenía consecuencias que muchas veces no eran las cosas que yo prefería. En este video te voy a contar la importancia de empezar a observar los pensamientos. Y esto es una práctica que cualquier persona puede empezar a aprender, no importa si tienes 60 o no importa si tienes 80 años, todos podemos aprender. Y básicamente el cerebro nunca pierde esa capacidad de modificarse, esa capacidad de plasticidad no se pierde por los años, eso es un mito. Entonces, cuando uno empieza a llevar una vida que no está siendo observada, y otra vez todo nace es porque nosotros creemos que somos la voz en la mente, creemos que somos todo lo que pensamos, y siempre cuando llegamos a una situación traemos el pasado con nosotros. Entonces nuestra mente saca un montón de información del pasado para ver cómo se supone que tiene uno que actuar en cierta situación, pero no es necesariamente la realidad, porque la mente siempre está viviendo o trae los elementos o la información o los datos del pasado, y en ese momento tú no estás honrando el presente, estás reaccionando, es decir, actuaste como lo hiciste alguna vez en el pasado, y muchas veces es lo que nos produce los problemas en nuestra vida y las situaciones que no queremos vivir, porque básicamente no estamos observando lo que pensamos y nos creemos cada pensamiento que tenemos. Cuando yo me di cuenta de que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana y que realmente estamos soñando que fuéramos estos cuerpos y estos avatares temporalmente para poder experimentarnos a nosotros mismos, me di cuenta de que pasé 23 años de mi vida sin observar mi mente, siempre permitiendo que mi mente tomara las decisiones por mí y sin digamos que analizar las consecuencias. Y a la mayoría de nosotros nos pasa, tomamos siempre decisiones como desde el miedo a quedarnos sin las cosas, o por la culpa, por la envidia, por los celos, lo que sea que estemos decidiendo muchas veces es dirigido por nuestra mente. Entonces cuando tú te das cuenta de que tú no eres realmente la voz en tu mente, sino que te das cuenta que eres el que está escuchando esa voz, es decir, el que puede elegir lo que quiere pensar, porque todos podemos hacer eso, todos podemos elegir qué queremos pensar en algún momento determinado de nuestro día. Tú puedes pensar en positivo, tú puedes pensar en negativo, pero no puedes pensar las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, para llegar a ese entendimiento se requiere empezar a observar tu mente. Y esto es lo que te quiero contar. Debemos empezar a involucrar o a integrar una práctica que nos permita cultivar nuestra energía, porque básicamente somos seres energéticos.
y esto está corroborado y comprobado por la ciencia. Somos energía más que materia. Entonces, no se trata tanto de alimentar el cuerpo, aunque es una parte importante, no se trata tanto de comprar cosas, tener ropa, conseguir cosas, lograr y alcanzar, aunque todas esas cosas nos hacen sentir bien temporáneamente. Lo que realmente nos va a hacer sentir bien permanentemente es el cultivo de nuestra energía y el cultivo y trabajar en nuestra mente. Ahí es donde debemos enfocar todos nuestros esfuerzos, porque básicamente, como les dije al principio, la vida que estás viendo afuera es realmente y literalmente un reflejo de tus pensamientos, que muchas veces o siempre están basados por tus creencias. Entonces, la práctica que a mí me funcionó para empezar a cultivar mi energía fue la meditación. Es decir, empezar a observar los pensamientos, empezar a observar las historias de mi mente sin involucrarme, sin darle tanta importancia a esas historias negativas o de suicidio o lo que sea que esté contando tu mente, simplemente quedarse como el observador. Entonces, por eso dicen, y yo no entendía eso hasta que muchos días y meses después de haber practicado meditación, entendí por qué tantas personas dicen que la meditación es súper importante y realmente es la herramienta principal para mantenerse centrado. No entendía eso, pero luego que empecé a practicar, me di cuenta de que estoy observando mi mente, y cuando salgo del estado de meditación y empiezo a vivir mi vida y mi día normalmente, así como, bueno, tengo que hacer esto y tengo que ir a verme con alguien, tengo que ir a estudiar, etcétera, 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 me daba cuenta de que ya tenía una capacidad para elegir cuando tenía una situación difícil. Ya no era automático, había un espacio entre la situación, mi reacción y mi elección final. Pero cuando no empezamos a observar la mente, cuando no estamos observando nuestros pensamientos, estamos simplemente actuando en automático y no hay ningún espacio en donde nosotros, nuestra conciencia, eso es lo que somos, pura conciencia, pura energía, empieza a aparecer ese espacio en donde hay conciencia y tú puedes decidir realmente qué es lo que quieres hacer con una perspectiva diferente. Si no observamos nuestros pensamientos, siempre vamos a reaccionar, que es actuar como lo hicimos antes. Pero cuando tú puedes observar tus reacciones, cuando estás sentado, quieto, con los ojos cerrados y no estimulando ningún tipo de sentido, sino simplemente observando tu mente mientras estás enfocado en la respiración, o mientras estás enfocado quizás mirando una vela, o quizás estás enfocado repitiendo una palabra en tu mente, o estás simplemente siendo consciente de los latidos del corazón y observando tu mente al mismo tiempo, y cada vez que te distraes, vuelves tu concentración a cualquiera de esos objetos y a observar la mente, empiezas a cultivar literalmente el poder para responder en lugar de reaccionar. Y eso te va a ahorrar un montón de situaciones incómodas, porque ahora tienes la capacidad, o más bien has obtenido de nuevo la capacidad para responder frente a la vida en lugar de reaccionar. Esto es una práctica que necesitamos empezar a integrar en nuestro día a día como un hábito, porque es lo que básicamente va a empezar a literalmente a volver lo que es inconsciente en ti y volverlo consciente. Es decir, cuando tú te sientas y empiezas a observar tu mente, y empiezas a observar y a escuchar todas esas historias negativas y todas esas historias súper trágicas de enfermedad y de muerte y de lo que sea, ya no son inconscientes esas historias. Empiezas a hacerlas conscientes, y cuando tú empiezas a hacer algo consciente, te das cuenta de que está ahí, te das cuenta de qué es el disco rayado que se ha presentado durante tu vida, durante años que has repetido y tu mente parece que no pudiera soltarlo. Cuando empiezas a observarlo, lo haces consciente, deja de ser inconsciente y ahora puedes decidir si lo mantienes o no. Entonces, cultivar nuestra energía y cultivar nuestra mente es algo ultra necesario para nuestro desarrollo en todos los sentidos, espiritual sobre todo, mental, físico y emocional, porque todo eso es lo que nos va a empezar a volver más centrados y es lo que nos va a volver a conectar con nosotros mismos. También dejar de vivir tanto en la mente, dejar de vivir siempre tomando decisiones basadas en el miedo, basadas en la incertidumbre, en la angustia, en la ansiedad, etc. Porque nuestra mente ha sido condicionada a pensar de esa manera. Entonces, cuando tú empiezas a observar todos esos patrones de ansiedad, todas estas vibraciones o frecuencias de vibración bajas, emociones que vibran bajo, empiezas a poder decidir cambiarlo, y primero que todo empiezas a cambiar la forma como piensas. Empiezas a estar más tranquilo cuando sucede una situación que es difícil en algún momento de tu vida o en algún momento de tu día. Entonces pasas de la mente, empiezas literalmente a calmar tu mente, y cuando tú dejas de contar historias en tu mente, cuando dejas de contar esa historia que se repite y se repite, puedes permitir que el alma te guíe. Es decir, puedes empezar a escuchar la voz de tu intuición, o la voz de tu alma, o la voz de tu yo superior, como quieras decirle, la voz de Dios en tu interior.
Y eso se logra cultivando y practicando y esforzándose todos los días, meditando mínimo 20 minutos al día, observando tus pensamientos, observando sin involucrarse, notar cuando te distraes y volver nuevamente tu concentración a este momento y recordar que estás observando, que no estás permitiendo que tu mente se vaya al futuro mucho, sino que te das cuenta que se va al futuro y vuelves. Toda esta práctica nos va a empezar a fortalecer nuestra mente, porque la meditación es básicamente el gimnasio de la mente. Lo mismo que es el gimnasio para el cuerpo, la meditación es el gimnasio para la mente. Y es importantísimo porque, lo creas o no, la mente es literalmente la herramienta que está creando nuestra realidad. Y si queremos trabajar en nuestra mente y mejorar nuestra vida, debemos empezar a involucrar la meditación o alguna práctica energética como sea el yoga, ya sea el qigong, el tai chi, alguna práctica que empiece a liberar también la energía que está obstruida en nuestro cuerpo y empecemos a centrarnos nuevamente en nuestro verdadero ser, en nuestra verdadera esencia, para poder escuchar la voz del alma y no vivir reaccionando frente a las cosas externas, sino más bien permitir que el alma nos guíe y nos lleve a, digamos que, nuestro bienestar en todos los sentidos. Esto va a requerir práctica, no es un proceso de un día para otro, pero para llegar hay que empezar. Así que no dudes más, no esperes más, empieza a involucrar prácticas de meditación o prácticas para observar tu mente, o también prácticas que involucren el cuerpo para mejorar tu salud y empezar a mejorar el fluir de la energía vital que se llama prana, que es la energía que le está dando forma y vida a cada cosa en el universo. La respiración también es parte indispensable en la meditación. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, fue lo que me ayudó a estar más centrado en la meditación. Fue lo que me ayudó a no involucrarme en pensamientos obsesivos o pensamientos que se meten, ¿cómo es que dicen? Intrusivos. Cuando sentía esos pensamientos intrusivos, mi ancla siempre era volver a la respiración, porque la respiración está pasando en este momento, en el presente. Y cuando tú te das cuenta que te distraes y escuchas, observas tu mente que te distraes y vuelves a la respiración, literalmente estás en el presente. Y cuando tú te das cuenta de que te distraes, estás en el presente. O sea, porque estás observando tu mente y dices, uy, me distraje, estás en el presente. No has perdido el presente. Y volver a darse cuenta de que te distraes es volver al presente. Esto va a mejorar tu vida en todos los sentidos, pero requiere de parte tuya un compromiso brutal. Porque los primeros días de pronto no va a ser tan cómodo, pero si tú lo sigues haciendo, cada vez va a ser más fácil, como cualquier cosa en la vida. Este video te va a explicar cómo puedes empezar a meditar desde cero. Sígueme si no me has seguido aquí en el canal. Suscríbete a las demás redes, están todas abajo en la caja de descripción. Espero tengas un excelente día. Nos veremos en el próximo video y recuerda siempre esto: cambio interno conectado a lo externo, la riqueza de un espíritu eterno.